Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Agotado estás y no puedes orar, se te salen las lágrimas como la lluvia. El Señor conoce tu debilidad y con su amor te da Hola hermanos, yo soy la hermana Erika Albina Roldán García. Yo soy de la iglesia de Atizapán del Estado de México. Yo quiero contarles hoy mi testimonio y también quiero platicarles un poquito también de mi salvación. Yo recibí la salvación en un retiro nacional
que normalmente la iglesia hace en Semana Santa. Fue un 16 de abril del 2017 cuando yo pude recibir la salvación a través de una palabra. Y bueno, también desde ese tiempo que yo conozco de este precioso evangelio, también he visto cómo Dios ha trabajado preciosamente en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos y también con mi familia. Durante el tiempo que yo conocí de este evangelio, tuve a mi primera pequeñita y vivíamos en aquel entonces con mis suegros, con los papás de mi esposo. Entonces, en ese tiempo habíamos apenas terminado la escuela, tanto mi esposo y yo, no teníamos mucho. Y tanto mi esposo como yo éramos personas desempleadas. Entonces mi esposo, a él se dedicaba a buscar un trabajo. Pero durante ese tiempo que tanto él y yo vivimos con mis suegros, vimos cómo Dios se encargó de cubrir todas nuestras necesidades, como también así el vestir, el tener un techo, ¿no? Aunque mi esposo no trabajaba ni yo tampoco, pero vimos cómo Dios nos iba dando. Después, con el tiempo, mi esposo encontró un trabajo cerca de la iglesia, cerca por Naucalpan, también en el Estado de México, y por la guía también del siervo, a él le dijeron que se tenía que venir a vivir cerca de la iglesia, acá en Atizapán. Entonces mi esposo avanzó en esta parte, pero él se vino solo a vivir con un hermano soltero. Entonces él estuvo aquí un tiempo, pero al pasar aproximadamente como 3 semanas, el siervo nos mandó a llamar y nos dijo que nosotros ahora teníamos que aprender a caminar juntos, ¿no? Cuando yo escuché eso, mi corazón se palpitó muy rápido, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer, no? Yo siempre, cuando necesito apoyo, mi suegra me ayuda, mi suegro también me apoya, entonces, ¿yo qué voy a hacer por acá yo sola, no? Entonces, mi corazón se llenó de mucha como preocupación y también como decir, ¿qué voy a hacer, no? Pero el siervo, él nos compartió una palabra y yo quiero compartírselas a ustedes. En Génesis 2, 24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, al escuchar esta palabra, él nos decía que tenemos que dejar a nuestros padres. Entonces, nosotros así escuchando esto, avanzábamos, ¿no? Y también el siervo nos daba su testimonio de cómo él también cuando se casó, él no tenía nada, incluso también tenía a su pequeñita y no tenía ni siquiera una cama donde acostarla. Entonces, él nos decía que cómo Dios había trabajado grandemente en su vida y también nos compartía otra palabra, se las voy a compartir, en San Lucas 12, 29. Dice, vosotros pues no os preocupáis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiedad, inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, con estas 2 palabras, nosotros pudimos como avanzar y también tener como esa esperanza en nuestro corazón y poder confiar en Dios. Y también así al escuchar el testimonio de nuestro siervo, también así mi corazón se llenaba de mucha esperanza. Entonces a la otra semana yo me venía acá con mi esposo y también en los lugares que Dios nos permitió estar, porque ya llevamos aproximadamente como 3 rentas. En el primer lugar donde estábamos hacía también mucho calor, ¿no? Y también Dios nos permitió como compartirle a esa familia el evangelio. Y pudieron también recibir tanto 2 jóvenes y también su mamá, pudieron recibir también el evangelio. Y también durante el tiempo que yo me fui a vivir con mi esposo, pues no teníamos nada, ¿no? Y sufríamos mucho en el lugar donde estábamos porque en el lugar donde estábamos hacía mucho calor, demasiado calor. Entonces, cuando yo preparaba algo de comer, era porque se tenía que comer en ese instante o si no se echaba a perder.
Entonces, muchas veces se me echaban a perder mis cosas, todas las comidas que luego yo hacía, incluso agua de sabor se echaba a perder. Pero así escuchando y recordando esta palabra, así como también orábamos mi esposo y yo, ¿no? Decíamos, Dios, usted sabe la necesidad que tenemos. Usted sabe que las cosas aquí muy fácilmente se nos echa a perder. Necesitamos ahora también un refri, ¿no? Pero veíamos cómo Dios también nos respondía, ¿no? A través también de un refri y así todas las cosas que ahora tenemos, yo puedo decir que son gracias a Dios. No a su trabajo de mi esposo, no a mi manera, no a mi obra, sino gracias a Dios, Él es el que ahorita nos ha dado todo hasta lo que ahorita tenemos. Y también, aunque a veces también vemos difíciles a veces las rentas, pero vemos cómo Dios también se encarga de cubrir cada cosa, ¿no? Incluso las rentas, Él también, Dios nos ha dado. También yo me siento muy agradecida a Dios por la vida de mis hijos, porque a través de ellos yo me he dado cuenta que Dios los ha utilizado grandemente. Primeramente mi niña para que yo pudiera escuchar el Evangelio y posteriormente mi niño. Dios lo ocupó para que mi mamá pudiera recibir la salvación. Esto fue porque un día, cuando yo di a luz, mi mamá decidió estar un tiempo con nosotros y cuidarme. Entonces ella se vino a vivir unos días acá con nosotros, aproximadamente como una semana, 2 semanas. Entonces, aunque yo ya le había compartido anteriormente el Evangelio, siempre era como mucho la discusión entre ella y yo, ¿no? Siempre que platicábamos, ella siempre me decía, hija, aquí la dejamos porque entre tú y yo nunca coincidimos, ¿no? Y yo antes de conocer el Evangelio, yo me llevaba muy bien con mi mamá, ¿no? Ella y yo éramos muy unidas, pero después de que yo conocí y yo le compartía, siempre era ese choque. Entonces yo así también orando a Dios, yo decía, Dios, ¿cuándo mi mamá va a escuchar, no? ¿Cuándo mi mamá va a recibir? ¿Y cuándo yo voy a poder unir nuevamente ese corazón con mi mamá, pero ahora contigo, ahora tú siendo nuestro guiador, ¿no? El que va a guiar nuestras vidas, tanto de mi mamá como la mía. Entonces, cuando ella se vino, ella pudo tener comunión con nuestra sierva, con la evangelista. Entonces, al platicar con ella, mi mamá pudo confirmar también la salvación. Y yo en esa parte me siento también muy agradecida. Y también Dios me hacía recordar una promesa que Dios me había dado cuando yo había recibido la salvación. Se las voy a leer. Esta se encuentra en Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, al recordar esta palabra, yo pude darme cuenta, Dios siempre cumple sus promesas. Y aunque ahora mi papá también es muy difícil que él escuche, porque también Dios me ha permitido y me ha dado esa gracia de que él escuche, pero aún no ha recibido la salvación, ¿no? Pero yo recordando esta promesa, puedo darme cuenta que Dios tiene su tiempo para la salvación de mi familia y también así como para la familia de mi esposo. En esta parte yo también me siento muy agradecida a Dios porque ahora yo puedo unir el corazón de mi mamá, pero no solamente como así, como antes, ¿no? Sino ahora lo puedo unir con Cristo, con este precioso evangelio. También me siento muy agradecida porque ahora Dios también me ha permitido ser maestra de niños. Es un culto que damos cada sábado a los pequeñitos y les compartimos la palabra de Dios. Yo a través de este tiempo que Dios me ha permitido ser maestra, también he visto cómo Dios ha trabajado grandemente en mi vida, en mi corazón y como les comento, ¿no? En mi matrimonio. Y también en mis hijos, porque realmente, ¿qué sería de mis hijos si no estarían dentro de este culto de niños, dentro de su voluntad? Entonces yo también a través del culto de niños, yo he aprendido mucho el corazón de Dios. He aprendido que también las promesas que Dios nos da son bendición para nuestras vidas y que desde que Dios me permitió conocerle, puedo ver esas maravillas y esas promesas que Dios ahora en este tiempo me ha dado. También por un tiempo yo viví mucha dificultad con mi esposo. Tanto fue la dificultad que habíamos como tomado la decisión de separarnos, porque pues a veces
llega muchos pensamientos, ¿no? Y a través de esos pensamientos mi esposo quería como decir, hasta aquí yo ya me voy, ¿no? Pero aunque mi corazón se llenó de tristeza y flaqueó un poco también en esta parte, pero yo agradezco a Dios porque también a pesar de la dificultad que yo pasé con mi esposo, pude ver que también Dios me dio una promesa, ¿no? En el cual se los voy a leer, que es en San Mateo. En San Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, yo leyendo esta promesa que también Dios me daba, yo podía como encontrar esa esperanza, ¿no? Aunque también yo en mi corazón se sentía muy triste porque al ver que también mi esposo ya no quería estar con nosotros en esta parte, yo decía, Dios, tú me dices que lo que tú uniste no lo va a separar el hombre, entonces, ¿por qué estás permitiendo esta situación, esta dificultad, ¿no? Pero yo también podía darme cuenta que mi corazón se había alejado por un tiempo también de Dios, porque mi corazón ya era mi esposo, ya eran mis hijos, ¿no? Y ya no estaba Dios en mi corazón. Entonces también pude darme cuenta, Dios también me mandó esta dificultad para que Dios se volviera a encontrar conmigo y yo también me volviera a encontrar con Él principalmente. Entonces yo también a través de esta dificultad podía agradecer a Dios, porque aunque mi carne me dolía mucho y mi corazón me dolía mucho esta situación, pero yo pude ver cómo también Dios se encargó de que Él regresara a mi esposo nuevamente, porque también el corazón de mi esposo se había alejado mucho también de la iglesia, de la palabra, pero a través también de esta promesa yo pude darme cuenta, sí es cierto, lo que Dios se encargó de unir jamás lo va a separar. Entonces, por la gracia de Dios todavía seguimos juntos, ¿no? Yo me siento muy agradecida por la vida de mi esposo, a pesar de la situación o dificultad que vivimos, yo me siento muy agradecida, porque yo también puedo darme cuenta que yo no soy merecedora de lo que ahora tengo, un esposo, 2 hijos, ¿no? Pero por la gracia de Dios yo puedo tener un esposo, ¿no? Y también tener a mis hijos. También creo que mucha dificultad ha llegado en mi corazón y también en mi familia. También por un tiempo mi esposo también se alejó, ¿no? De la iglesia nuevamente. Y en el área de niños pues teníamos muchas actividades, ¿no? Como ya les comentaba, por la gracia de Dios yo soy maestra de niños. Entonces dentro de esas actividades hay, como ya les mencionaba, cultos de niños, campamentos que realizamos para los niños, retiros también para los niños. Entonces, durante esas actividades, pues convocan mucho a las maestras para poderles compartir la palabra a los niños, tener reuniones con ellos y actividades con ellos. Entonces, en el corazón de mi esposo, él se enojaba mucho, ¿no? Él siempre me decía, es que tú nunca tienes tiempo para mí, para atenderme. Pero yo podía darme cuenta que no era mi esposo el que me lo decía, porque realmente Dios podía darme cuenta que Él le agradaba cuando yo estaba sirviendo para su evangelio. Y yo también me sentía muy gozosa al servir al evangelio, siempre mi corazón se sentía feliz, gozoso al compartir el evangelio a los niños y aún hasta la fecha me siento así muy gozosa y feliz por compartir el evangelio a los niños y que también ellos conozcan de Él. Pero llegaba esa dificultad con mi esposo. Siempre había esos choques, esas peleas y hasta incluso siempre me decía, tú descuidas mucho a los niños por estar en esas cosas, pero realmente no era así, ¿no? Porque incluso hasta mis hijos estaban conmigo, ¿no? Y ellos muy contentos participaban en todas las actividades del área de los niños, pero solamente en la queja de mi esposo estaba en su corazón. Pero un día así muy desesperada también en mi corazón yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿tú qué quieres para nosotros? ¿No? ¿Tú qué quieres hacia mi matrimonio? ¿Tú quieres que yo siga los mismos pasos que mi esposo? Entonces yo voy a seguirlos. Entonces una vez también teniendo comunión con el siervo, él también me leía una palabra en el cual donde me decía que Dios había creado el huerto y dentro de ese huerto había creado 2 árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Entonces el siervo me decía, ¿tú qué árbol vas a comer? ¿No? O sea, ¿qué árbol vas a comer? ¿El árbol de la ciencia, del bien y del mal, que es dirigida por Satanás, o el árbol de la vida, ¿no? Que es dirigida por Dios? Entonces eso me hacía pensar y meditar, ¿no? Sí es cierto, ¿yo qué árbol voy a comer el día de hoy? Entonces podía también darme cuenta, Dios ya también tiene preparado el corazón de mi esposo. Entonces él estaba como también así, aunque yo le compartía lo que yo escuchaba del siervo, él también así como siempre había pelea, ¿no? Y yo decidí tomar el árbol de la vida, seguir avanzando para este evangelio y seguir compartiendo. Pero también Dios me da una promesa para mi esposo y se los voy a compartir, que hasta ahora yo la sigo guardando porque muchas veces nuestro corazón se aleja. Es en San Mateo 27:52, que dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Aquí dice que muchos cuerpos de santos se habían dormido. Entonces yo pude darme cuenta, mi esposo ahora es hijo de Dios porque él recibió la salvación. Pero él en este momento, ¿cómo se encuentra? Dormido. Pero después que dice la palabra, se levantaron. Entonces yo al escuchar esto yo decía, sí es cierto, mi esposo en este momento está dormido, pero Dios lo va a levantar grandemente. Entonces yo con esta palabra yo la guardaba mucho en mi corazón y yo así esperaba día con día que Dios me respondiera a través de esta promesa. Y yo pude ver cómo también mi esposo pudo sacar todo lo que tenía en su corazón a través del siervo y también poder recibir la guía, y cómo mi esposo pudo conectar nuevamente su corazón con Dios. Entonces, juntamente ahora podemos caminar para el evangelio. Ahora que hay eventos para los niños, él me apoya al cuidar los niños, o él incluso luego me recuerda, necesitas algo, necesitas que vayas a hacer una grabación, yo cuido a los niños, o incluso él luego calla a los niños porque luego hace mucho ruido a mis pequeños, pero él me apoya mucho en el área de niños. Entonces su corazón pudo cambiar grandemente delante de Dios. Y yo en esta parte me siento muy agradecida y bueno, esto es una parte de lo que Dios ha hecho grandemente en mi vida, porque aún tengo más, ¿no?, que compartirles, pero bueno, les comparto esta parte y espero que Dios los siga bendiciendo. Hasta pronto. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día de hoy vamos a iniciar clase de evangelización número 5. Vamos a buscar Romanos capítulo 1, el versículo 17. Yo voy a leer. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
hasta el versículo 23 he leído. Doy gracias al Señor por tener tiempo de la clase de evangelización. Desde número 1 hasta hoy estoy enseñando acerca de la existencia de Dios, con el tema de Dios. Y cada clase está cambiando un poco diferente tema sobre creación y también sobre el juicio de Dios. El día de hoy nosotros podemos ver esta palabra Romanos capítulo 1 desde el versículo 17, está explicando hasta 23. ¿Qué es lo que está hablando? Número 1, Dios tiene gran poder y luego su característica y deidad. Deidad es como característica de nuestro Dios, así dice. Entonces, todo poder de nuestro Dios va a manifestar a través de la creación. Así está escrito claramente. El versículo 20, una vez más voy a leer. Porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder, dice. Ya, voy a repetir, su eterno poder. Él tenía poder, pero eso es eterno, validez que lleva eternamente, y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mejor dicho que a través de la creación del mundo y universo, claramente está demostrando de su eterno poder y deidad. A través de su obra que hizo universo y la tierra, nosotros podemos reconocer de la existencia de el Creador. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el señor Nicolás Copérnico, él estaba pensando profundamente, ¿no? Antes de él, nadie podía imaginar y pensar que el sol está quedando fijo y luego la tierra gira hacia el sol. Entonces mucha gente, ¿no?, estaba pensando, hasta como 1500 años después de Cristo, durante muchos años, la gente solamente podían creer por lo que se veía por su vista, porque cada día se ve por su vista, el sol se levanta, ¿es cierto?, del lugar de este y luego girando se cae hacia el rumbo oeste. Por eso toda la gente estaba creyendo lo que se ve. Pero este señor Nicolás Copérnicus, él estaba pensando y observando el cielo. No es que el sol gira, sino que la tierra gira alrededor del sol. Entonces él, escribiendo en un libro, el día que él publicó al mundo ese libro, él falleció, así dice, ¿no? Y luego, pasando poco más tiempo, Galileo Galilei estaba investigando este libro y también aprendió, como igual que Nicolás Copérnicus, y luego él dice que la verdad, que la tierra gira, también la tierra está redonda. Entonces, en aquel entonces mucha gente no estaba pensando, casi 99% pensaban que el sol estaba girando. Pero la verdad, el sol se quedó fijo
solamente giraba la tierra. Entonces, como igual que no, hoy en día mucha gente estaba pensando, creyendo en Jesucristo, piensan que nosotros somos pecadores. Antes de creer en Jesucristo siendo pecador, también está creyendo en Jesucristo siendo pecador, congregando en la iglesia siendo pecador, hasta morir está siendo pecador. Pero ¿quién podía descubrir la verdad? No es que nosotros somos pecadores, sino que cuando cree en la sangre de Jesucristo, debe ser justificado, santificado y perfeccionado, puede ser renacido. Cuando uno que habla esta forma de decir, entonces la gente no puede aceptar fácilmente, como igual que en la época de Nicolás Copérnicus y Galileo Galilei. Pero un día, un sacerdote de Iglesia Católica, Martín Lutero, él estaba esforzando guardar el mandamiento de Dios. Él tanto quería ser como fiel ante Dios, cumpliendo la ley, amando a sus prójimos como a sí mismo, sirviendo al Señor, ayunando, recibiendo persecución. A menudo él estaba escalando de la escalera por su rodilla y en aquel entonces pelando de piel de sus rodillas, ensangrando, y pensaba que eso es justo para recibir la salvación, subiendo, bajando de la escalera, teniendo mucha aflicción, porque pensaba que uno que quiere recibir la salvación tenía que pasar este curso. Pero un día él leyó esta palabra, Romanos capítulo 1, el versículo 17, como dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es muy importante, ¿no? Mucha gente está diciendo, yo tengo que predicar el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Pero no puede concentrar el Evangelio es explicando sobre la justicia de Dios. No es que mandando que cumpla mandamiento de Dios, que haga buenas obras, amen a los prójimos. No es así. El Evangelio debería explicar, mejor dicho, que una persona como predicador del Evangelio tiene que explicar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que cómo Él podía cargar el pecado del mundo, con qué propósito Él fue crucificado. Mientras tanto que Él estaba crucificando, derramando toda la sangre, ¿qué es lo que ocurrió? Y luego, ¿cómo explica Hebreos capítulo 9, el versículo 12? Dice que Jesucristo, siendo sumo sacerdote celestial, entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Entonces la gente, cuando uno quiere predicar el Evangelio, hasta la redención eterna debería explicarlo. Pero un día, ¿no?, yo estaba visitando a una reunión de los pastores de Chile. Me tocó para que yo predicara la palabra de Dios en el tiempo de como desayuno de oración de los pastores, predicando el Evangelio acerca de Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12, siendo
sumo sacerdote celestial Jesucristo, ingresando en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, habiendo obtenido eterna redención, una sola vez para siempre, todo limpió nuestros pecados. Por eso el que cree en la sangre de Jesucristo debe ser justificado, santificado y perfeccionado. Cuando yo estaba predicando, ¿no?, muchos pastores estaban sorprendidos. ¿Por qué? Anteriormente no estaba escuchando esta forma de escuchar. Pero uno de los pastores se me acercó, me presentó. Pastor Juan Kim, yo soy obispo Abraham Jaque, siendo como presidente de Corporación Sendas Antiguas. Mañana espero que visite a mi casa, voy a preparar almuerzo, vamos a comer juntos. Al siguiente día yo fui a su casa con el evangelista Christopher Muñoz. Nosotros hemos escuchado de su testimonio. Él me testificó: pastor, estoy pastoreando durante 47 años, pero yo nunca estaba escuchando como lo que había escuchado ayer en la mañana, que usted tocando el tema de Jesucristo era sumo sacerdote celestial, limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Espero que usted sea maestro de la palabra de Dios en nuestra organización Sendas Antiguas. Desde aquel tiempo me estableció como maestro de la palabra del Señor, de Sendas Antiguas de Chile. Hasta ahora estoy siendo, ¿no? Entonces, mucha gente todavía no están enfocando hacia la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente puede decir que Jesucristo es Cristo, dice Cristo. Pero Cristo no es como solamente pronombre simple, sino que está ubicada de su posición. Posesión, uno es rey, otro es profeta, otro es sacerdote. Antes de levantar Jesucristo, había dividido 3 grupos. Para ser rey tenía que recibir imposición de mano de Dios. También para ser profeta, también. Para ser sacerdote, también tenía que recibir ungido de Dios. Pero Jesucristo tomó esa posición para ser como rey de Israel y también el rey de los reyes del mundo, siendo el profeta verdadero de Dios. Y último lugar, ¿qué es esto? Sumo sacerdote. No terrenal, sino celestial. Veamos, busquemos esta palabra, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 11, así está explicando claramente acerca de la posición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Hebreos capítulo 9, 11, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es la verdad que cuando Dios le llamó a Moisés para entregar 10 mandamientos por 2 tablas de piedra en el lugar de monte Sinaí, no solamente Dios habló acerca del mandamiento de Dios, sino también le mandó a Moisés para que hiciera el tabernáculo de reunión. Pero ese tabernáculo de reunión era una copia, no es original. Original está en el cielo.
¿Quién construyó el tabernáculo de reunión celestial? Nuestro Dios. Por eso así dice, ¿no? Más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa que Dios había preparado el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que levantara el sumo sacerdote celestial para quitar una sola vez para siempre el pecado del mundo completo. Eso es el plan de Dios. Lo que estoy explicando sobre el Evangelio, sobre la justicia de Dios acerca del Evangelio, es como si fuera que antes de descubrir la verdad, Nicolás Copérnicus, que la tierra está redonda, también la tierra está girando cada día, rotación y traslación alrededor del sol. Esta palabra, ¿no?, estaba chocando fuertemente hacia los que estaban conociendo que el sol está girando alrededor de la tierra cada día. Totalmente antónimo. Mucha gente no aprendieron sobre área de la posición sobre Cristo que encarga como sumo sacerdote celestial. Curiosamente, ¿no?, Satanás estaba trabajando para que no conociera acerca de la posición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Esta palabra está escrito ¿en dónde? En el libro de Hebreos. Mucha gente, ¿no?, desde primer año, el año que inicia, teniendo la decisión, yo quiero leer la Biblia ya, desde Génesis o desde San Mateo, leyendo, empezando San Mateo capítulo 1, leyendo genealogía de nuestro Señor Jesucristo, Abraham, engendró Isaac, Jacob, y luego alguien dice que, ¿por qué está saliendo solamente nombre? Y luego se tapa nada más. Alguno apenas está leyendo San Mateo, capítulo 10, etc. No quiere leer desde Génesis hasta Apocalipsis entero. Por eso no puede pasar fácilmente el libro de Hebreos. ¿Por qué? No tiene interés. Yo tengo testimonio, ¿no? Antes de recibir la salvación, cuando yo era alumno, siendo como secundaria, siempre yo estaba leyendo la Biblia, desde Génesis y también San Mateo. Pero al llegar el libro de Romanos, me daba mucha curiosidad, duda. ¿Por qué? Yo puedo leer la letra coreana, pero no puedo comprender lo que está apareciendo. Qué raro. No puedo comprender. Por eso me faltaba leer, entonces una vez, segunda vez, 10 veces, 20 veces, 30 veces, pero no puedo comprender Romanos. Además, Hebreos también, leyendo, ¿qué es lo que está hablando? No estaba capturando nada de la palabra, no, ni podía entender. Por esa razón, ¿no?, yo tenía curiosidad y buscando el maestro de la enseñanza de la Biblia, pero no podía encontrar fácilmente. Pero después de recibir la salvación por la gracia de Dios, Dios me dio entendimiento. Leyendo la Biblia, ya está llegando entendimiento. ¿Cómo dice el versículo 12? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo.
¿A dónde se refiere? Lugar santísimo, dice. Lugar santísimo solamente se encuentra en el lugar de tabernáculo de reunión. Porque hay dos lugares. Un lugar santo, donde hay candelabro y la mesa de panes. En el medio, el altar de incienso. Hay velo. Sobre división a través de velo, así estaba poniendo, ¿no? Y entrando, cruzando de velo, se encuentra un lugar, se llama lugar santísimo. ¿Por qué estaba poniendo por nombre lugar santísimo? En ese lugar Dios mora, Dios se queda en ese lugar. Solamente en el lugar santísimo hay el arca de pacto de Jehová. Sobre el arca de pacto de Jehová hay una tapa, se llama, la tapa tiene nombre propio, como dice, el propiciatorio. Esa tapa fue hecha por medio de oro, añadido de querubines como dos de los ángeles. Ellos estaban extendiendo sus alas hacia el centro. En el lugar centro se llama el propiciatorio. Sumo sacerdote terrenal, descendiente de Aarón, ellos solamente una vez al año podían ingresar en ese lugar, llevando la sangre de macho cabrío y luego rociando sobre el propiciatorio, la tapa del arca. Por la promesa del Señor podía limpiar, cancelar el pecado de Israel que había cometido durante un año perfectamente. Porque eso es la promesa del Señor. Dios, cuando haya visto la sangre que haya rociado, ya iba a perdonar todos sus pecados. Eso es una sombra, una muestra, no es original, para que nosotros sepamos acerca del lugar santísimo celestial. Entonces, en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, ¿quién tiene que ingresar en ese lugar? ¿Quién tenía derecho para ingresar? Solamente el sumo sacerdote celestial. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo Salvador. Entonces, ¿por qué no enseñaba esta palabra a los pastores? También a los pastores, ¿por qué no querían enseñar esta palabra a los miembros de la iglesia? ¿Dónde hay más importante que la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna? ¿En dónde? En el lugar santísimo. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así está escrito claramente en la Biblia. La palabra de Dios nos avisa claramente. Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote celestial, habiendo obtenido eterna redención, canceló una sola vez para siempre, para que todos los creyentes, todos los que aceptan la sangre de Jesucristo, sean justificados, santificados y perfeccionados, para que sean adoptados hijos de Dios. Por eso, uno que quiere explicar el evangelio tiene que aprender el evangelio bíblico. Repito, uno que quiere predicar el evangelio tiene que aprender el evangelio bíblico. ¿Cuál es el evangelio bíblico? Sí o sí tiene que revelar la justicia de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Eternamente Dios nos perdonó. ¿Por qué? Dios ya claramente vio el precio de pago del pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cargando, quitando, crucificando, derramando toda la sangre. Jesucristo fue sepultado, pasando 3 días.
ya Dios no pudo menos que resucitar a su Hijo amado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar la buena noticia al mundo. ¿Cuál es la buena noticia? Tú no tienes pecado. ¿Por qué? Mi Hijo amado, Jesús, ya había cancelado tus pecados. ¿Cree o no cree? Por eso uno que cree en la sangre de Jesucristo, que limpió todos sus pecados para que sea justo, ya será salvo. Pero uno que no acepta la sangre de Jesucristo, no creo, no creo. ¿Cómo puede ser justo para siempre? No creo. ¿Qué? No creo. ¿Qué? Ya, veamos. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Vamos a leer todos juntos. ¿Ya? Vamos. 1, 2, 3. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, eterna redención, ¿qué significa? La redención es decir que ya canceló el precio de esclavitud. Por eso usted es libre. En aquel entonces ya se hace redención. Por eso hay una palabra, ¿no? Redención, expiación, rescate, salvación. Todo mismo significado. Ya, nuestro Señor Jesucristo eternamente nos salvó. Así está escrito. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación, misma palabra. Eterna rescate es misma palabra. ¿Quién dice que hay diferencia? Entonces, ¿qué es la fe? La fe, lo que absorbe en su corazón la palabra de Dios como lo que está escrito en la Biblia. Eso es la fe. Por eso un día yo creí en esta palabra. Yo pensaba que durante 10 años, aunque yo estaba congregando a la iglesia, me sentía como pecador. Mi condenación siempre por medio de conciencia estaba acusando, tú eres pecador, tú eres pecador. Además, cuando yo estaba inclinando mi rostro para empezar a orar al Señor, perdóname mis pecados, así nomás. Pero de repente ingresa en mi corazón la verdad, el Evangelio. Como dice, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Y luego otra palabra, como dice, Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quién se refiere lo que fue perfectos? A los que creen. Entonces, mucha gente, ¿no? Están de acuerdo. Ya, vamos a alabar al Señor. Amén. Vamos a ofrendar al Señor. Amén. Vamos a amar a los prójimos. Amén. Vamos a ayudar a los pobres. Amén. Vamos a sacrificar nuestra vida para Jesucristo. Amén. Jesucristo nos hizo justificación, santificación, perfección, para que seamos justos, santos, perfectos eternamente. No. Yo no puedo estar de acuerdo de esta palabra. Yo soy pecador. Significa que la gente quiere mostrar su obra ante Dios. Yo hice, yo hago, yo tengo que hacer esto. Mucha gente está dando cuenta de su obra más excelente que la obra de Jesucristo. Eso es gran engaño de Satanás. Para Dios, no quiere ver nuestra obra. Porque para Dios no existe más excelencia de sacrificio
el cuerpo de su Hijo amado, Jesucristo. Por esa razón Jesucristo hizo la redención eterna ante presencia de Dios, ya canceló el precio de todos nuestros pecados para que nosotros seamos justos. Por eso, como dice el versículo 15, Hebreos capítulo 10, el versículo 15, y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, como dice, testificando el Espíritu Santo del Señor que ingresa en el corazón de nosotros cuando creemos en el Evangelio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días. Ya, después de aquellos días, ¿qué es lo que tenía que pasar de día? El día que Jesucristo tenía que nacer, el día que Jesucristo tenía que cargar el pecado del mundo, el día que Jesucristo tenía que ser crucificado, el día que Jesucristo tenía que ser crucificado y sepultado, el día que Jesucristo tenía que resucitar de su tumba. En aquel entonces, eso es. Después de resucitar nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo nos hizo justificación. Por eso Dios tiene razón para decir a los que creen en Jesucristo, tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto. ¿Por qué? Yo veo que usted confía en la sangre de mi Hijo amado. Por eso yo le llamo, tú eres justo. Así nos testifica el Espíritu Santo del Señor cuando ingresa en el corazón de nosotros. Es decir, que uno que acepta la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre, y también uno que acepta el Espíritu Santo del Señor por regalo de Dios, se siente su corazón. Yo soy justo, yo soy hijo de Dios, no soy pecador. ¿Por qué? Jesucristo me hizo cambio de la identidad. Mi identidad antigua era hijo de Satanás, esclavo de Satanás, esclavo de pecado, pero yo no soy más esclavo de pecado, sino que yo soy el Hijo de Dios. Esa es una confesión de la salvación. Confesando que Jesucristo me salvó, Jesucristo que me limpió todos nuestros pecados. Porque como dice el versículo 16, la mitad. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. ¿Qué es lo que va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón Dios? El versículo 17, esta promesa, el pacto nuevo va a escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo del Señor. Como dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que esta palabra, Hebreos capítulo 10, el versículo 17, es la palabra de Dios? Si cree, entonces tiene que confiar en Dios. Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Siendo el juez verdadero, dice que no va a recordar de nuestros pecados. ¿Por qué? ¿No tiene memoria? ¿No tiene inteligencia? ¿No tiene sabiduría? ¿Por eso no puede recordar? No. Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, se borró todo completo. Por causa de eso, Dios está poniendo contrato, promesa, el pacto. Por eso nosotros tenemos la Biblia. La Biblia se divide en dos grupos. Uno es Antiguo Testamento, otro es Nuevo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento dice que ya tenían que cumplir mandamiento de Dios para ser salvo, para tener la justicia humana, para tener la vida eterna por su obra. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento,
Ustedes no pueden cumplir nada de mandamiento. Por eso yo le envío, mi Hijo amado, para que cargara el pecado del mundo, para que muriera en la cruz, para que limpiar todos sus pecados, para que ustedes sean justificados, santificados y perfeccionados por la obra de mi Hijo amado, por la sangre de mi Hijo amado. Fuera de esa condición, Dios no acepta a ninguna persona. Esa es la verdad. Eso es el evangelio. Por eso, como dice el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Como dice, no hay más ofrenda por el pecado. Según la palabra de Dios dice que no hay más ofrenda del pecado, porque ya terminó la condenación, ya terminó el pecado del mundo una sola vez para siempre. Suficiente por la sangre de Cristo, nosotros podemos ser renacidos, salvos, adoptados hijos de Dios, cambiando nuestra identidad. Volvamos a Romanos capítulo 1. En el capítulo 1 de Romanos está hablando sobre creación, que está demostrando la deidad y el eterno poder, como dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Significa que cada día, ¿cómo nosotros podemos girar rápidamente? ¿Cómo hace translación, rotación la tierra con mucha velocidad? Cada día, ¿cómo nosotros podemos mantener aliento en la vida y también alimentos? ¿Cómo nosotros podemos ver cada día que está levantando el sol, también la noche, la luna, estrellas? Cada estaciones que llega a diferente clima, también en el tiempo de primavera que pueda sembrar, Dios nos da lluvia, buena clima. También en el tiempo verano un poco caliente para crecer más fuertemente árboles, frutos. También en el tiempo de otoño va a madurar todas las frutas para cosecharlo. En el invierno descansa los árboles, plantas. Gira, repitiendo, en el año, 2 años, 1000 años, siguiendo. ¿Quién está dominando? ¿Quién está sustentando al universo? También al ver solamente una flor que está floreciendo y dando frutas con semilla, maravilloso, maravilloso. Significa que por la creación está demostrando el poder eterno de Dios y también deidad, su característica también. ¿Cuántas plantas que tienen diferentes colores? Yo solamente uno de 5 colores, a veces yo sé nomás, ¿no? Yo no conozco mucho. Blanco, negro, rojo, amarillo, naranja, azul y algo, nada más. Pero hay mucha variedad de color, diferente color de flores. Todos son hermosos también, como aroma, ¿no? Aroma de flores y totalmente diferente. Naturales, maravillosos. También, cada día el mar está saliendo, entrando, saliendo, entrando. Pero, ¿qué es tsunami? Tsunami es que hay límite de nivel de mar
que salta y se ahoga toda parte de la casa, ¿no? Eso es tsunami. Tsunami no es normal, no es natural. Anteriormente no había tsunami. Significa que Dios había puesto la límite. El mar no tiene que cruzar de su límite, ¿no? Todo el agua de mar hasta allá nomás, hasta playa. No tiene que cruzar hasta centro de la ciudad. No tiene que ahogar todo, no. ¿Quién es el que domina al mundo? Nuestro Dios. Pero por la ignorancia, entenebreciendo, ignorando, está menospreciando, pisoteando la obra de nuestro Dios. Dios está aguantando hasta que regrese por segunda vez al mundo su Hijo amado. Al llegar el tiempo justo, Dios va a juzgar a través de su Hijo amado a los que no aceptan el Evangelio, a los que todavía están siendo pecadores. Todos los pecadores se van al infierno. La iglesia no enseña que los pecadores se van al infierno. Sí o sí tiene que enseñar. Todos los pastores sí o sí tienen que enseñar. No importa lo que sea de su posición. Cualquier persona si tiene pecado, siendo pecador, sí o sí se va al infierno. Tiene que recibir la salvación. La salvación viene por el perdón eterno. ¿Cómo puedes recibir el perdón eterno? Por creer la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Es único. Gracias por su atención. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. Escudriñando la palabra del Señor, está escondido tesoro sobre la Biblia, sobre enseñanza de la verdad. A través de la obra de Jesucristo nosotros podemos ver perfección de nuestro Dios, justificación, santificación. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo, porque Jesucristo cuando murió en la cruz hizo la redención eterna para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Bienvenidos una vez más, hermanos, a este taller de evangelismo. Gracias por acompañarnos. Esta es la quinta sesión de este taller de evangelismo. Vamos a continuar analizando el detalle, la profundidad de este precioso evangelio que tenemos a través de Jesucristo. Hemos visto ya algunos temas importantes para finalmente desenlazar y llegar a la salvación, el perdón del pecado a través de Jesucristo, la vida eterna. Entender el pecado es lo que hemos hecho en estas sesiones, y también la ley, pues es el inicio y es parte también de entender la importancia de llegar a Cristo. Pero un paso más antes de llegar a la fe. Quisiera hablar ahora en esta sesión acerca de eso, el arrepentimiento. Y para esto vamos a tomar el pasaje base que está en Lucas capítulo 15. Recuerden que estamos viendo la historia del hijo pródigo. Vamos a leer Lucas capítulo 15 del versículo 14 al 19. Dice así: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré,
E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hasta ahí. Primero vamos a analizar el arrepentimiento que hubo en el corazón del hijo menor. Recuerden que el hijo menor había decidido alejarse, irse lejos de casa de su padre, pensando que iba a triunfar, pensando que iba a ser feliz, pensando que iba a haber bendición y abundancia en su vida. Claramente estaba construyendo una cisterna. Nosotros leímos en Jeremías 2, el ser humano ha construido una cisterna o cisternas en su vida, pero que están rotas, que no retienen agua, son inservibles. Claramente la decisión de este joven, y yo lo comenté, es una sombra de lo que hace el ser humano, del corazón del ser humano natural que todos tenemos, de alejarse de Dios, ¿cierto? De alejarse del Padre y pensar que el camino en el que va es el correcto. Tarde o temprano llega el fracaso, porque una cisterna rota, ¿de qué sirve? Las túnicas, los vestidos de hojas de higuera, tarde o temprano también se rompen, tarde o temprano fracasan. La obra del ser humano es así. Salomón lo enseñó en Eclesiastés, lo leímos en una sesión pasada. Decía Salomón, he visto mi obra, he visto mi trabajo, que es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el arrepentimiento en esta historia del hijo pródigo, ¿dónde la podemos ver? Cuando el joven, el hijo menor, llega a un punto en que nadie le quería dar trabajo, en que en ningún lugar obtenía lo que él esperaba, finalmente llegó a los puercos, ¿no? A los cerdos, a apacentar cerdos. Y estando apacentando cerdos, se estaba muriendo de hambre. Él, incluso dice la Biblia, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense, para los judíos, para la cultura judía, los cerdos son los animales más inmundos, más sucios que hay. El hecho de que este joven haya llegado a apacentar cerdos significa que tocó fondo. O sea que llegó a lo más bajo, a lo más miserable que pudo haber llegado. Pero este punto en su vida es muy bueno, es muy importante, porque este punto en su vida le hace despertarse, le hace reaccionar, le hace volver en sí, como dice el versículo 17, y volviendo en sí. Entonces, entró en su corazón la capacidad de pensar, analizar, comparar en su vida mi decisión, mi camino, mi manera, mi obra, mi propia cisterna. ¿A dónde me dirigió? ¿A dónde me llevó? Estoy apacentando cerdos. Todo lo que yo creí, todo lo que yo quise hacer, fracasó. Ese conocimiento llegó a su corazón, descubrió su pecado. Descubrió que el confiar en sí mismo, el confiar en su obra, el construir su propia cisterna, le había traído gran fracaso. Y dentro de ese volver en sí, dentro de ese meditar y pensar profundamente, se acordó de cómo viven los jornaleros en casa de su padre. Los jornaleros, los empleados de mi padre, tienen abundancia de pan. El estar cerca de mi padre es bendición. Recordaba tal vez aquellas fiestas, aquellas reuniones que hacía su padre, tanta comida, tanta abundancia, fiesta, felicidad, bendición. Entonces, él compara. Y esta comparación es tan valiosa, hermanos. Compara su propio camino, su manera. Obviamente, el desenlace es fracaso. Pero compara también al Padre. Pone en una balanza. Confiar en mí mismo y confiar en mi Padre es muy diferente. Depender de mi obra o depender de la obra de mi Padre es muy diferente.
Comienza a analizar, poner en una balanza. Decide, finalmente, voy a regresar a casa del Padre. Eso, hermanos, es el arrepentimiento. Volver en sí, pensar profundamente y comparar. Hasta el día de hoy, creer en mí mismo, como nos enseñó Satanás, lo hemos visto en las primeras sesiones, creer en mí mismo, pensar que yo soy soberano, que yo soy rey, que no necesito el consejo de mi padre, ignorando a mi padre, lo único que obtuve, una cisterna rota, que no retiene agua. Lo único que obtuve es el fracaso. Pero estando con mi padre hay bendición. Este conocimiento, hermanos, este descubrimiento es el arrepentimiento. Levantarse, renunciar a su camino y regresar al Padre. Y el arrepentimiento es parte del Evangelio también. Porque sin arrepentimiento no hay fe. Sin descubrir que por mi manera y confiar en mí mismo yo fracasé, que en mí no hay capacidad, no hay manera de cumplir la ley, de portarme o comportarme como la ley pide. Mi única opción es ir a Cristo, es regresar al Padre. El joven, el hijo menor, se levantó. Regresó a casa de su padre, pero él pensaba decirle a su padre: papá, ya no me llames hijo. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No me importa si tú me contratas para limpiar los baños, para limpiar el desecho de los animales, para sacar la basura. No me importa. Pero por favor, acéptame. Yo sé que lo que hice ha logrado que no merezca ser tu hijo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el primer hijo menor y el segundo hijo menor? O sea, la primera versión del hijo menor a la segunda versión del hijo menor. La primera versión era: merezco mi herencia. Padre, dame mis bienes. Me voy de esta casa. No necesito vivir cerca de ti, no necesito escucharte más. Yo voy a vivir de manera independiente. Porque yo soy inteligente, yo soy muy capaz. Yo voy a triunfar allá afuera. Esa es la primera versión del hijo pródigo. La segunda versión dice: ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. El arrepentimiento se formó en su corazón. Jamás iba a volver a confiar en sí mismo. Jamás iba a volver a dejar a su padre. Lejos de mi padre, solo hay dolor. Este arrepentimiento, hermanos, Dios quiere establecerlo en nuestro corazón también. Quiero leer un versículo, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15 habla del arrepentimiento que Dios espera del pueblo de Israel. Si te humillares, si reconocieres tu pecado, tu debilidad, tu desnudez, si te humillares delante de mí y buscares mi rostro y regresaras a casa del Padre, yo escucharía desde los cielos. Y dice algo hermoso, dice: yo iré desde los cielos y perdonaré tus pecados. Porque después del arrepentimiento, hermanos, viene la fe. Cuando hay arrepentimiento, automáticamente se genera la fe. Automáticamente hay un regreso a Dios. Perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra.
Leímos en sesiones pasadas, hermanos, en Isaías, que el pecado nuestro causa división entre el hombre y Dios. Y hace que Dios no pueda escucharnos. Oculta su rostro a causa de nuestro pecado. Pero ¿qué dice el versículo 15? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando hay arrepentimiento, viene la fe, viene el perdón del pecado, nuestra vida, nuestro corazón se sanan completamente y Dios nos escucha. Hay una reconciliación. Dice la Biblia, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Entonces sí, hermanos, podemos hablar de la salvación. El hijo pródigo, cuando regresó al Padre, y lo vamos a ver más adelante, pudo experimentar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Su posición ahora es la correcta, porque está humillado. Como dice 2 de Crónicas, si te humillares, si reconocieres que no eres el soberano, que no eres el rey que pensaba ser. Yo sé que así te enseñó Satanás por el pecado, a olvidarte de mí, a no tomar en cuenta a Dios y establecerte tú mismo como rey, como mismo Dios. Pero ahora, por la ley, por el fracaso, por la frustración que ha llegado a tu vida, tú has descubierto mi obra, mi manera, mi esfuerzo no sirven. Son cisternas rotas que no retienen agua. Son delantales, vestidos de hojas de higuera, que tarde o temprano se rompen, se quiebran, se vuelven inservibles. Esa es mi obra. Ese es mi esfuerzo. Entonces, Dios te da la solución. Y leímos la sesión pasada la oración de Daniel. ¿Qué decía Daniel? Dios, no hemos cumplido la ley, somos pecadores. Todo Israel ha quebrado tu ley, ha traspasado tu ley. Entonces Dios le revela, siempre Dios le revela a un corazón humillado, a un corazón que busca el rostro de Dios, que busca la misericordia de Dios, que sabe que no hay capacidad en él para librarse del pecado, para agradar a Dios. Busca la misericordia. Necesito un Salvador. Necesito a Jesucristo. Necesito el Mesías príncipe, como Dios le dijo a Daniel. Necesito ese Salvador. Y vamos a leer entonces algunos versos, hermanos. Finalmente hemos llegado a la parte de la salvación y lo que sobra de esta sesión y la que sigue, vamos a hablar acerca de la salvación. ¿Y qué es la salvación? Vamos a entender con un ejemplo muy sencillo. Si yo voy al mar, ¿sí?, a la playa, pero no sé nadar, entonces necesito un flotador, ¿cierto? Muchas veces el mar es muy agitado, muy violento, y muchas veces el flotador no sirve de nada, ¿sí? Entonces, la vida de esa persona se pone en riesgo. En esa situación, hermanos, cuando la vida de una persona está en riesgo, porque no sabe nadar, el flotador le es ya inservible, entonces toma sentido el salvavidas. Tiene sentido el trabajo del salvavidas. Porque esa persona se está perdiendo, se está ahogando. No sabe nadar, no tiene la manera de sobrevivir. El salvavidas viene a ser importantísimo para su vida y necesario, porque no sabe nadar. Pero ¿qué sucede si una persona nada bien? Ha tomado clases de natación y no necesita ni siquiera un flotador porque nada excelente. Sabe enfrentar las olas, sabe nadar en el mar.
¿Qué sentido tiene para esta persona un salvavidas? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún valor el salvavidas? No, no tiene sentido. No tiene un valor, porque él sabe nadar. Hermanos, la vida del ser humano originalmente es como el que sabe nadar. Un salvavidas, ¿para qué? ¿Para qué vivir con el Padre? Yo solo puedo ser exitoso. Padre, dame mi herencia, me voy de aquí, no te necesito. Esa actitud se toma. Mucha gente, ¿cuánta gente hoy en día, al escuchar del Evangelio, al escuchar de Jesucristo, menosprecia, no toma en serio a Jesucristo? ¿Por qué? Cree que sabe nadar. Cree que sabe nadar. Pero la Biblia nos revela bien el corazón del ser humano. Es engañoso. Es engañoso. Lo leímos. El corazón del ser humano es engañoso. Tu corazón te dice, tú sabes nadar. Confía en tu capacidad. Confía en tu criterio. No importa si te alejas del Padre. No importa si armas tu propio plan, tu propio camino, si te vas lejos del Padre, tú sabes nadar. Tú eres capaz. Serás igual a Dios, como dijo la serpiente a Eva. Ese corazón tenemos todos los seres humanos. Por eso la ley es muy preciosa, porque nos hace entender que no sabemos nadar. Nos hace descubrir nuestro pecado. Entonces el salvavidas tiene sentido. Yo pensaba erróneamente que sabía nadar, pero me estoy ahogando. Mi cisterna no retiene agua. Entonces cuando escucho el salvavidas, hay un salvavidas en la playa. ¿Qué hago? Me estoy ahogando. Lo llamo. Señor salvavidas, por favor, venga, ayúdeme. ¿Cierto? Tiene valor el salvavidas. Lo mismo sucede, hermanos, con el Evangelio. Cuando el Evangelio tiene valor para una persona. Cuando el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios, tiene un valor para una persona. Cuando se sabe pecador, cuando se sabe perdido, cuando descubre, yo por mí mismo solamente he fracasado. ¿Cuánto tiempo intenté cumplir los mandamientos? ¿Cuánto tiempo intenté ser un cristiano con un excelente testimonio, con un comportamiento intachable? Nunca lo logré. Necesito un Salvador. Entonces, totalmente se apoya en Él. Totalmente depende de Él. Ya no confía en su criterio, ya no confía en su pensamiento que de repente le viene, aléjate del Padre, porque Satanás nos sigue engañando, sino plenamente confía en su Padre. Vamos a entender, hermanos, ¿qué es la salvación? ¿Quién es aquel salvavidas del que estamos hablando? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y en qué consiste, hermanos, la salvación por medio de Jesucristo? Vamos a entender en los pocos minutos que quedan de esta sesión y toda la sesión que sigue, que es la última, la sexta, en qué consiste la salvación. Y para eso necesitamos retroceder un poco a la ley. Me refiero a los sacrificios levíticos. Quiero explicarlo con un versículo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 1, para entender esto que les estoy diciendo. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Quiero explicar este versículo porque es importante hacer esta comparación. Hebreos capítulo 10, versículo 1, está explicando que dentro de la ley vienen también los rituales levíticos, ¿sí? Las ofrendas levíticas, que son sacrificios que se ofrecen continuamente. Y estos sacrificios que aparecen en la ley de Moisés son sombra de los bienes venideros. Son sombra de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir eso? Que no son realmente lo que Dios nos quiere enseñar, sino es una sombra de lo que Dios iba a traer después, de un bien que Dios iba a traer después. ¿Me explico? Por eso digo, es necesario, hermanos, entender las ofrendas levíticas, ¿sí? Como dice aquí Hebreos 10:1, esos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, que es el famoso Yom Kippur, el día de la expiación, y que según este versículo no hacen perfectos a las personas. Pero es importante entenderlo porque son sombra de los bienes venideros. ¿Me hago entender? Entonces, es importante conocer las ofrendas levíticas, hermanos, y no quiero meterme en tanto detalle del tabernáculo y todo el tema levítico. Yo sé que es complejo, yo sé que muchas veces es complicado entender. Con algunos versos yo quiero explicarles a ustedes. Vamos a hacer una comparativa, una comparación de las ofrendas levíticas, de aquellos machos cabríos que se ofrecían con el derramamiento de sangre en el tabernáculo allá en Levítico, con los bienes venideros, que es la salvación. Es muy interesante, ¿sí? Suena complicado, realmente no lo es. Entonces, vamos a terminar esta sesión y los espero para la última sesión, la sexta sesión, en donde hablaremos de esta comparación tan interesante. Finalmente, concluiremos en las buenas nuevas, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Los espero a la siguiente sesión. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios, nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente.